Shabbat Shalom para todos. Vamos a comenzar entonces con el comentario de la Parashat número 44. Un nuevo libro comenzamos hoy. Este libro, el libro de Devarim, eh, que significa palabras. Que significa palabras. Así que con el permiso del cielo, con el permiso de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach y con el permiso de todos ustedes, vamos entonces a comenzar con la Parashat de esta semana. Este libro de Devarim se conoce en español como Deuteronomio, ¿verdad? Y que esta palabra Deuteronomio, que viene de la raíz del griego, significa segunda ley. Y este libro, ¿verdad? Constituye, ¿verdad? Un resumen del profeta Moshe de la interpretación de los tres últimos libros de la Torá, desde su perspectiva, desde su interpretación, desde su nivel de interpretar y de sabiduría. Devarim, ¿verdad? También recibe el nombre de Minas Torah. Por eso entonces que Miné Torah significa repetición, ¿verdad? O recapitulación de todo lo que fue previamente enseñado. Así que esto de repetir, por cierto, es una de las maneras como aprendemos la sabiduría del Eterno, es por medio de la repetición. Repetimos, repetimos, repetimos. Por eso es que repetimos cada año el ciclo de la Torah. Porque con esto adquirimos en cada proceso, en cada vuelta del tren, de la sabiduría, todas las parashot, adquirimos conocimiento, adquirimos sabiduría y adquirimos inteligencia. El contenido de esta parasha, bueno, hace un recuento de los eventos y de los 40 años en el desierto y sus causas. Recuerda a esta nueva generación que entrará a la tierra de Israel, ¿no? Eh, También Moshe cuenta cómo organizó social y judicialmente al pueblo y pone jueces, ¿verdad? Le recuerda también el famoso episodio de los espías. Finalmente, habla sobre las guerras y las conquistas de mano de Hashem. Así que básicamente, ahora, ¿cómo hemos titulado esta enseñanza? Es cómo adquirir sabiduría. Así que vamos entonces con la oración sobre el estudio de la Torah. Bendito eres tu eterno, sobre el universo, creador de los cielos y la tierra. Te damos gracias, Padre, por cuya bondad tú nos has entregado el estudio de la Torah para nosotros fortalecernos, para nosotros adquirir conocimiento, sabiduría y entendimiento. ¿Eh? Te lo damos todo esto por los méritos de nuestro Santo Maestro, Yeshua Mashiach. Amén. En esta parasha, ¿verdad? Dice, tomad para vosotros, hombres sabios e inteligencia. Aquí está la palabra Josma y Binah. Conocidos de vuestras tribus y que los pondré por cabezas vuestros. Está interesante de todo esto porque el Eterno, ¿verdad? Esta palabra Jajamims, Unebonims, ¿verdad? La palabra Jajamim viene de Josmas, que quiere decir sabiduría, y Unebonims, que proviene del sustantivo de la palabra Binah. Entonces, Josma se traduce generalmente en español como sabiduría, ¿verdad? Y
Binah como inteligencia y Binah como inteligencia. La pregunta es, ¿qué es Homás y qué es Binah? Desde una perspectiva hebrea lo vamos a ver. Vamos a ver qué es sabiduría y qué es inteligencia, entendimiento. En Proverbios 3:19, vamos a ver muchos versículos de Proverbios, porque Proverbios fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que ha estado en la tierra. Eh, Dice, el Eterno fundó la tierra con Jomá y estableció los cielos con Binah. Como pueden ver, ¿verdad? Las palabras Jomá y Binah aparecen aquí y fueron empleados como fuerzas básicas por parte de Hashem para crear este mundo. Y esto es interesante porque la creación del mundo se creó por medio de la palabra. Y fíjense que esta para allá se llama Devarim, palabras. Y Josmás, ¿verdad? Y Binah son las fuerzas que el Eterno usó para hacer toda la creación. Entonces imagínense la fuerza que esto tiene. Por supuesto, nosotros tenemos dentro de nosotros la Josmá y la Binah. Ahora, ¿qué es Josmá? Josmás o sabiduría es la base de nuestra capacidad de estructurar y categorizar la información recibida. Eso es sabiduría, Josmá. Binah es la capacidad de deducir la información adquirida a partir de la información que hemos obtenido. Y de ahí se hace un entendimiento, discernimos una cantidad de cosas. La Josma y la Binah son dos componentes que van juntos. ¿No? Son dos componentes que van juntos. Con otro más, que es el Dat, que es el conocimiento. Ahora, Josma y Binah tienen que estar en total armonía para que entre en funcionamiento el Dat, el conocimiento. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra la Josma y la Binah? En nuestro cuerpo. En el cerebro, ¿verdad? Sabe que el cerebro se compone de tres elementos. El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Cada una de estas secciones posee funciones diferentes, pero que están totalmente afinadas la una con la otra, están totalmente coordinadas. El cerebro es el asiento del intelecto. Y para que usted más o menos entienda, ahí donde está la imaginación, ahí donde están tus pensamientos. Así que en el cerebro está la parte intelectual y de la imaginación. El cerebelo, ¿verdad? Coordina los movimientos del cuerpo, ¿verdad? Esa es la función. Y el bulbo raquídeo, ¿verdad? Transmite los impulsos a través del todo el sistema nervioso. Así que en esta parte central, ¿verdad? Se maneja en el cuello, se maneja, hay todas las ramificaciones, desde el cerebro hacia el cuerpo. Y de alguna manera el cerebro es la parte más importante, porque es el centro neurálgico, el centro de pensamientos, el centro de todo nuestro ser, donde se toman las grandes decisiones en nuestras vidas. Por supuesto que estas áreas fundamentales del cerebro actúan como vehículo a los poderes intelectuales del intelecto. Como les dije anteriormente, eh,
la sabiduría se plasma, ¿verdad? El intelecto y la imaginación, los pensamientos. En el cerebelo es el asiento de la binah, de la inteligencia, del discernimiento, y en el bulbo raquídeo está el asiento del dato, del conocimiento, donde se concentra absolutamente toda la información físico-espiritual y que da cabida, que da raíz a los frutos que nosotros queremos recibir. Y la Josmás está en el hemisferio derecho y la Binah en el hemisferio izquierdo. En Proverbios 3:19 nos dice que el Eterno fundó la tierra con Josmás y él estableció las tierras con Binah, como hemos visto, ¿verdad? Y de esto podemos ver entonces que la Binah es como la capacidad de comprender y distinguir una cosa de la otra. La Josmás nos permite llegar a la esencia de algo, ¿no? Y la Binah nos permite percibir cosas que están relacionadas con otras. En el nivel de Josmás, todo lo que existe se encuentra en un estado potencial de esencia. Hay que recordar que la Josmá es como la esencia. Y esto es importante porque nosotros debemos buscar siempre, la sabiduría se quiere cuando tú encuentres la esencia de las cosas, ¿no? Cuando tú estás en esa, buscando siempre la esencia, de que por ejemplo nosotros no hacemos los mandamientos porque sino para recibir buenos resultados o dejamos de hacer para recibir castigo, no es por recibir castigos y beneficios, no. Esa no es la esencia es conectarte al Dios Todopoderoso. Esa es la esencia de todo, la esencia de todo. Por lo tanto, eh, podemos hacer una analogía con el agua. La Josmá, ¿verdad? Es como un agua que fluye a través de un sistema de tubería que vendría siendo la Binah. Así que la Binah es lo que, después que tú adquieres el conocimiento, se riega, y específicamente por todo tu cuerpo, ¿verdad? Cuando tú, la sabiduría de Hashem, tú la recibes, ¿verdad? Y la llevas combinada, el entendimiento, esa agua, ¿verdad? Se riega por todo tu cuerpo. Esto para que entendamos específicamente, y eso es más o menos lo que pasa también con la sangre, que se riega por todo el cuerpo. Ahora, la sabiduría y la inteligencia, es decir, la Josmá y la Binah, tiene como objetivo servir a Hashem. Ese es el objetivo principal. En Éxodo 36:1 dice, así pues Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Hashem le dio sabiduría e inteligencia para hacer todas las obras de servicio del santuario, ¿verdad? Harán todas las cosas que el Eterno ha mandado hacer. Está interesante, ¿verdad? Porque cuando se creó el Mizcán o el tabernáculo, específicamente aquí en Éxodo, buscaron a los mejores, ¿verdad? Sabios de corazón. ¿Y qué significa ser sabio de corazón? Sabio de corazón es que, como dice Proverbio 10:8, el sabio de corazón recibe los mandamientos. Dice, el sabio guarda la sabiduría
¿En dónde? En su corazón. Ahora, corazón es lo más profundo de tu pensamiento. Sí, que en la medida que tú entonces arraigas en lo más profundo de tu ser, ¿verdad? Los mandamientos, entonces tú adquirirás sabiduría y inteligencia. Es decir, que los guardas en el corazón, en tu corazón, que es un lugar que está en el cerebro y refleja en lo más profundo de tu mente. Cuando tú estás ahí, esa es la esencia. Tú quieres ver la esencia de una persona, entonces tienes que ver lo más profundo de tu ser, de su ser. Cuando una persona te abre tu corazón, te está mostrando su esencia, tanto buena o no tan buena. En Proverbios 18:15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Y esto es interesante porque aquí empezamos a entrar en la búsqueda del conocimiento, que no hay que dejar de leer, de indagar, de preguntar, ¿verdad? Cuando estás estudiando la Torah. Porque déjeme decirle que la Torah, para que usted entienda todo esto, es la mente de Dios. Cuando tú entras a la Torah, estás entrando a la mente. Y cuando profundizas más, te vas a encontrar con la esencia de Dios. Por eso es que esto es tan bonito, señores. Pero cuando tú tienes esto en mente, ¿verdad? Cuando tú tienes esto en mente, de que vas porque quieres tener una conexión con Hashem, quieres hacer una debekut con Hashem, entonces es muy importante estas cosas. De tener esto claro. En Proverbios 16:23 nos dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Fíjate que cuando tú tienes eso en tu corazón, en lo más profundo de tu mente, te hace prudente y añade gracia en tus labios. Es decir, lo que dices son cosas buenas. Y una cosa del sabio es, como dicen Proverbios 14:16, el sabio teme y se aparta del mal. Más el insensato se muestra insolente y confiado. Señores, para adquirir sabiduría, te tienes que apartar de todo mal, de toda cosa mala, y adherirte a lo bueno, como dicen algunos de nuestros párrafos en las escrituras. El sabio no precisamente es un temerario que no tiene, no se deja llevar, se deja llevar no se deja llevar por sus impulsos, sino que sabe identificar los riesgos y por supuesto se aparta de ellos. Por eso que la prudencia es una de las llaves para tú poder adquirir sabiduría y para poder tú tener inteligencia, prudencia, ver las cosas siempre, tomarte tu tiempo para cuando vayas a tomar decisiones, ¿no? Ahora, ¿cómo adquirir sabiduría y inteligencia? ¿Cómo adquirir estas dos cosas? Ya hemos visto que es más y miná, que es sabiduría y inteligencia. Pero vamos a ver los proverbios, que nos hablan mucho y nos dan un sentido más claro de todos estos conceptos. Dice en Proverbios 22:17, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplícalas a tu corazón y a mi sabiduría. Por supuesto, aquí estamos viendo que necesitamos o escuchar, Shema. Debemos escuchar
lo que los sabios nos dicen, y desde esta perspectiva, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo aplicamos, lo llevamos, lo meditamos y lo llevamos a lo más profundo de nuestro ser. ¿No? En Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Es decir, la influencia de andar con gente que estudia la Torá, con gente, maestros que te ayuden, ¿verdad? Escuchar enseñanza de maestros. Es algo muy importante para poder adquirir sabiduría e inteligencia. ¿No? Es decir, que hay que andar con los sabios, hay que escucharlos. Como dice, escucha la Torá de día, de noche, en el camino, como dice el Shema. Como dice el Shema. En Proverbios 3:7 nos indica, no seas sabio en tu propia opinión. Si tu sabiduría no se basa en el conocimiento que tienes, sino en la conexión que tú tengas con el Eterno. Para el propósito de que tú quieres obtener sabiduría, que es el servicio a Hashem, como lo hemos visto. Teme a Hashem y apártate del mal. Estos son muy importantes, señores. ¿No? Primero, no buscar nuestras propias opiniones, buscar las opiniones de los sabios. En Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría. Debemos de agradar a Dios, haciendo su voluntad. Y hacer su voluntad es hacer la Torá, estudiar y llevar los mandamientos a nuestra vida. ¿No? Más como dice el pecador, del trabajo de recoger y amontonar para darlos al agrado con Hashem. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Por lo tanto, en términos generales, el estudio de la Torah es muy importante. ¿Sí? Debemos de estudiar la Torah, debemos escuchar las palabras de los sabios, las enseñanzas de los sabios, debemos juntarnos con sabios para volvernos sabios, temer a Hashem y apartarnos del mal. En el libro de la anatomía del alma, ¿verdad? Un libro muy famoso, dice que el nivel de la sabiduría de cada ser humano sabe, es decir, la sabiduría sabe que existe un Dios. Incluso aquellos ateos, ¿verdad?, que no buscan a Dios, tienen un conocimiento latente, ¿verdad?, del sentido del Dios. Si bien puede ser está un poco oculto, ¿verdad? Pero en la esencia de todos nosotros es que hay un Dios. De hecho, el ateo más ateo, ¿verdad? En un problema, les aseguro que puedes tener exclamaciones que, ay Dios mío, ayúdame. Es como automático. Esta expresión la escuchamos con todo tipo de personas. Buenos, malos, regulares, blancos, negros, ¿no?, japoneses, hindú, latinoamericanos, europeos, americanos. Todos tienen este sentido, señores. Todos tenemos Binah y todos tenemos Homá. Todos tenemos sabiduría y todos tenemos inteligencia. Binah y Homá. Ahora, sin Binah y sin Homá, no vamos a cumplir ningún propósito en este mundo. Porque nos desconectamos de la creación. Y al desconectarte de la creación, te desconectas del plan, del propósito del Eterno para
para este mundo y para tu vida. Ese es el problema que hay. Entonces, si tú no tienes un propósito en la vida, si tú no tienes, si tú no sabes cuál es tu, tu función aquí en la tierra, necesitas urgentemente tener esto claro. Y el estudio de la Torah es el fundamento para obtener sabiduría e inteligencia. Y esto te va a llevar a tener conocimiento, inteligencia y sabiduría para saber cuál es el propósito tuyo, cuál es el plan de Hashem contigo. Déjenme decirles, señores, que según los sabios, la mayoría, dicen que los hijos que tú tienes, que por cierto, todas criaturas son del Eterno, pero el Eterno te da el trabajo, te da la función de que a esos niños tú les enseñes, ¿verdad?, los caminos de Hashem. Hay gente que, Dios mío, quiere pararse en un púlpito para enseñar. Añora eso, pero no se da cuenta que su primer objetivo en la vida es enseñar a su familia. Use la mesa del Shabbat como referencia y dé una enseñanza de 5 minutos. Y así, poco a poco, los niños se van entrando en el mundo del conocimiento de Hashem. El estudio de la Torah es una herramienta esencial para la transformación espiritual. Y miren algo que quiero que quede claro esto. No se trata de adquirir conocimiento. Pareciera que la idea es eso. No. Hay que buscar la esencia, que es la transformación, la josma y la biná, es decir, la sabiduría y la inteligencia que tú adquieres y el conocimiento que tú adquieres, para que usted cree que para la transformación espiritual de tu vida, para que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu sean uno solo para el cumplimiento del servicio de Hashem, y tenemos una gran tarea que es rectificar el mundo. Y este estudio debemos hacerlo con este pensamiento de humildad, de enseñarnos primero a nosotros mismos. Que la Torah penetre como el agua, como se recuerdan que pusimos el agua, para que la biná fluya por todo nuestro cuerpo y empezamos a obtener frutos. Debemos comprometernos o comenzar con lecturas diarias, señores. Reflexionar sobre las escrituras, sobre las enseñanzas de los sabios. ¿Para qué? Para cultivar la conexión más profunda y buscar cambios en nuestra vida. Si ese es el objetivo individual nuestro. ¿Estudiar Torah para enseñar? No, 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 no. Primero te tienes que enseñar a ti primero, para que puedas enseñar a otros. Por lo tanto, señores, este es el conocimiento. Por supuesto, también está la biná, ¿no? Que es cómo adquiere el hombre la biná, es decir, la inteligencia, el discernimiento. Fíjense que en Job 32:8 dice: ciertamente espíritu hay en el hombro, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Si la biná está ahí, la biná está ahí.
Y Hashem, yo a través del soplo, cuando nace, ya tú tienes Binah. Lo que tú tienes es que empezar a conectar la sabiduría, el entendimiento con el conocimiento. Tienes que conectarte con la mente de Dios para que esa mente de Dios, esos conocimientos entren a tu mente también. Y tenemos que hacerlo, porque si no, como dicen los salmos, no seáis como el caballo o como la mula sin entendimiento. Necesitamos biná, señores. Necesitamos discernimiento para nuestra, saber cómo tomar decisiones. Para eso es la biná, para tomar decisiones. Del conocimiento y de la acción de lo que se nos está presentando. Ese es un hombre de Hashem. Aquel que hay una situación, ¿verdad? Ver, la compara con el conocimiento de la sabiduría de Hashem, se conecta a esa esencia y ahí empieza a obtener el resultado y ahí empieza a tener inteligencia. Debemos pedir inteligencia. Debemos pedir, como dice en Nehemías 8:12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías, porque había entendido la palabra que se le había enseñado. Interesante esto, ¿no? Que cuando las personas entienden la palabra, cuando tú entiendes algo, debes regocijarte, señores. Te tiene que estar alegría, porque el Eterno te está dando inteligencia. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica, de lo de la Binah? Mire, esto realmente es un trabajo que ir trabajando todo el tiempo, así como Joseph, como David. ¿Eh? Mire, como aparece en Samuel 16:18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí que yo he visto un hijo de Isaías de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Hashem está con él. Hablando de David. O como su hijo Salomón, en Primera de Reyes 3:19. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vemos aquí que Rey Salomón sabía lo importante que era la sabiduría y el entendimiento. Y él tenía, por supuesto, una sabiduría mayor porque estaba dirigiendo a un país completo. Ahora, tu esencia, Señor, escuche bien, no es enseñar a los demás, no es ir a la iglesia y predicar el evangelio. No, 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 no. Tú tienes que ir a predicar a tu casa, enseñar a tus hijos. Hashem te va a dar sabiduría para que des, ¿verdad? Para que enseñes a tus hijos. De hecho, te han dado a tus hijos porque Hashem piensa que tú eres el mejor padre o madre que este niño tiene. Era el mejor maestro para ellos, para enseñarlos. Y tienes que tener esto, tienes que comprender todas estas cosas. ¿No? ¿Y qué hizo Salomón? Pidió, no, es decir, no pidió ni riqueza, ni pidiste vida de tus enemigos, sino demandaste inteligencia para oír el juicio. Pidió sabiduría. Pidió sabiduría, ¿por qué? Porque él sabía la importancia de todas estas cosas. Igual que Daniel, que tuvo entendimiento para todas las visiones y los sueños. Y así han sido todos los profetas de la casa de Israel. Pero déjeme decirle que, por supuesto, el estudio de Torah te va a traer conocimiento, te va a traer sabiduría, pero
el entendimiento y la inteligencia va a ir en creciendo, en creciendo. Si una persona desea crecer en Binah, entonces necesita es conocer la voluntad del Eterno, específicamente las Escrituras, pero y que pueda entender los hukim, los estatutos, los mispatín y los juicios. Pero debemos pedir, señores, debemos pedir la sabiduría. Miren lo que dicen Devarim 4:5. Mira que yo he enseñado estatutos y decretos como Hashem, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, la cual estáis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y poned por obra, porque es vuestra sabiduría y vuestro entendimiento ante los ojos de los pueblos, de los cuales oían todos los estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación esta es esta. Señores, si no, como dice aquí, si no lo guardamos y los ponemos por obra, jamás podremos tener sabiduría y entendimiento. Y cuando tú entonces empiezas a hacer, entonces, como dice Salmo 119, dame entendimiento y guardaré tu ley. Es decir, fíjate una cosa, pides entendimiento, biná, por si no estás guardando la ley. Y la cumplirás de todo corazón. En Salmos 19:73 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé de tus mandamientos. Tienes que pedir entendimiento, inteligencia, para que tú, si no la tienes, entonces búscala, búscala. Como dice Salmo 119:4, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, mas todo he aborrecido en tu camino, en todo camino de mentira. En Salmo 119:3 dice, la exposición de tus palabras alumbra, me hace entender a lo simple. Es decir, que a la medida que vas estudiando, ¿verdad? Vas entendiendo. Y lo que no entiendes, entonces pide inteligencia para eso. Y hay algo muy interesante que aparece en Proverbios 9:10. El temor a Hashem es el principio de la sabiduría. Cuando tú tienes respeto, sabiendo quién es el único Dios verdadero, cuando tú tienes eso en la esencia de tu corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí tienes el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es el entendimiento, señores, como dice ese proverbio. En Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Qué quiere decir esto, señor? Que cuando tú estás callado, ¿verdad? eres, eres una persona presta para recibir sabiduría y entendimiento. Más la boca de los necios se alimentan las necesidades. Si el hablar mucho, hablar, no es bueno, señores. Necesitamos callarnos en algún momento, ¿verdad? Hablar cuando hay que hablar y a veces callar. Por lo tanto, como dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha el entendido. Uy, Dios mío. No nos gusta que nos reprendan, señor. Y dice que la represión aprovecha el entendido, más que 100 azotes al necio. Y esto es importante, señor. En la crianza de los hijos no es caerle a palo, no. Es buscar reprenderles con amor y sabiduría para que ellos entiendan, para que adquieran inteligencia. Porque al niño también hay que enseñarle esto. Ahora, si a ti no te enseñaron, si a nosotros no nos enseñaron, entonces empieza a enseñar a tus hijos, ¿verdad? De esta manera. Como dice Proverbios 28:5, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Hashem
entienden todas las cosas. Hay que buscar a Hashem. Hay que buscar a Hashem. Esta es la idea de todo eso. En Proverbios 4:7, la sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todo tus posesiones adquiere entendimiento. En Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Adquirir entendimiento más vale que la plata. Estas cosas valen muchísimo más porque la sabiduría y el entendimiento te van a dar todas las cosas. Esa es la idea de todo esto. Eso es lo que nos están diciendo el hombre más sabio por medio de los proverbios. Como dice en Proverbios 7:4, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y al entendimiento, llámala pariente. Por lo tanto, señores, hay algo que es importante de la sabiduría y el entendimiento para ya terminar. ¿Para qué sirven la sabiduría y el entendimiento? Obviamente para el servicio de Hashem. Ya lo dijimos anteriormente. Necesitas eso para el servicio de Hashem. Para hacer el trabajo de Hashem. Que por cierto, incluye como primer renglón tu casa. Cuida tu casa. Y después vas a cuidar a los hermanos de la congregación. Pero primero tu casa. Sé inteligente. Esa es la tarea que nos ha mandado el Eterno. Cuidar nuestras casas. Segundo es que la inteligencia y la sabiduría nos sirve para que nosotros podamos cambiar todas esas cosas negativas que tenemos dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder rectificar este mundo. La pregunta es, ¿qué debemos rectificar? Si no sabes, mira, si no sabes, no tienes sabiduría ni entendimiento, y no sabes qué es lo que te toca, cambiar. Entonces, les voy a dar una clave para todo esto. Y es basada en una enseñanza que se llama la Torá de los espejos. Si usted no la ha escuchado, la voy a tratar de explicar. ¿Y qué es la Torá de los espejos? Para poder rectificar. No sabes qué rectificar. No sabes cuál es, para qué viniste a este mundo. Entonces, la Torá de los espejos sostiene que cualquier cosa negativa que uno perciba en una persona es un reflejo de que algo también está presente en ti mismo y que debemos rectificar. Nosotros a veces nos ponemos bravos con la gente cuando la gente hace algo. Nos ponemos bravos con los hijos. Nos ponemos bravos porque el hijo hace esto, porque el hijo hace... Déjeme decirle que si un niño menor de 7 años resulta que él es reflejo, lo que él hace es tu reflejo de lo que él ve de los padres, de los hermanos, de lo que el mundo que lo rodea. No es que él nació así. La psicología nos quiere hacer ver esas cosas, pero no. Señores, cuando tú veas que tu hijo no se hace caso, en la esencia, tú no haces caso a la Torah. Tú no haces caso a Hashem. En la esencia. Recuérdese que es la esencia. No es que usted no hace caso. Cuando usted ve que alguien roba, ¿verdad? ¿Verdad? Y usted se molesta, resulta que usted está en lo mismo. Hay algo de la esencia del robar. A lo mejor usted no está robando específicamente algo, pero a lo mejor está robando tiempo. ¿Eh? A lo mejor está robando tiempo a otras cosas. Cuando usted se molesta, no sé, porque la persona llega tarde, ¿no? Las personas llegan tarde y usted se pone bravísima, que esto, que lo otro.
tiene que ver entonces qué es lo que está pasando, porque usted se está poniendo más bravo de lo normal. Esto es lo que estamos viendo. No es una cosa que, bueno, obviamente que no le gustan las cosas malas, no le gustan los pecados. Eso es normal. Pero estamos hablando cuando pasa como el límite, que ya usted sabe cuál es ese límite que tenemos nosotros, pues. Bueno, es porque tú eres así. Cuando no te gusta lo que tu esposa te dice o tu esposo, resulta que eso está reflejado en ti. Lo que ves en tu esposa, en esencia hay algo que en la esencia te dice, mira, tú estás haciendo esto mal, pues, y te molestas, pues. Pero uno siempre generalmente no ve uno nunca ve lo de uno, lo ve lo de los demás. En el momento que tú veas lo tuyo, entonces entenderás a los demás. ¿Por qué tienes que hacer eso? Porque tienes que rectificar. Si quieres obtener sabiduría y entendimiento, necesitas rectificar. Y si tú tienes algo que cuidar, ¿verdad? ¿verdad? Y no lo haces, entonces tendrás problemas. Mire, pero desde esta perspectiva estamos hablando de algo muy importante, que es la base de la creencia de que Hashem tiene la supervisión total de nosotros. Y cada detalle de nuestras vidas es algo, un propósito, algo que Hashem te está diciendo, mira, tienes que cambiar esta parte de tu vida. El Baal Shem Tov te enseñó que las reacciones negativas hacia los demás revelan un aspecto de su propia oscuridad interior que necesitamos rectificar. Lo que no te gusta de los demás, entonces, mira para adentro primero, mira no veas la paja en el ojo de la persona, sino mira la viga que tú tienes. Entonces, señores, no podemos perder, ¿verdad? La experiencia externa de tener la oportunidad de rectificar para el crecimiento espiritual de nosotros. Porque a eso vinimos al mundo, a rectificar. El comportamiento de los demás, que nos molesta entonces profundamente, y la reflexión sobre la posibilidad de la conexión con nuestra propia conducta debe ser algo que tú tienes que cada día, cada noche, sacar cuenta. Mira, pero ¿por qué yo me puse bravo con esta persona en el trabajo? O con mi esposa, ¿por qué me molesta esto? ¿Por qué me molesta lo otro? Les aseguro que la raíz está dentro de ti. La práctica implica reconocer nuestras reacciones emocionales. ¿Por qué? ¿Por qué estoy reaccionando así? E identificar cualquier rasgo similar en nosotros mismos. Y ahí es donde tú tienes que entonces pedir a Hashem, enséñame, dame sabiduría, dame entendimiento. Señores, este enfoque no solamente nos ayuda a liberarnos de los sentimientos negativos, sino que también nos empendora a asumir una responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual, a lo que vinimos a rectificar este mundo, porque la creación, ¿verdad? Esta creación tiene que ser restituida, señores, tiene que ser rectificada. Y todos nosotros, todos los seres humanos, necesitamos rectificar algo. Entonces debemos de que cuando tengamos estos pensamientos negativos, debemos convertir esta reflexión en un hábito para que podamos transformar nuestras percepciones y nuestras relaciones, conectándolas más profundamente, primero con la gente y finalmente con el propósito que es acercarnos a Hashem de todo corazón. Cuando tú entonces pones en perspectiva correcta la sabiduría y la inteligencia y el conocimiento de la palabra de Dios, podrás entonces tener la capacidad de rectificar lo que te ha tocado hacer en este mundo. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.